Recordar que nunca debéis de trabajar con modelos integrados, sino con modelos federados, y este modelo federado, tener muy en cuenta el concepto de la Assembly Code, todos los sistemas de codificación. Vale. Excelente, muchas gracias. Vale. Está muy relacionado con el tema de los tags y los ciclos de trabajo, todo este concepto de Virtual Design and Construction y todo el flujo de trabajo BDC que nos propuso Rafael Sachs. Recordáis todos los conceptos de armonía, cómo la producción fluía no solamente dentro de las actividades y entre las actividades, entre las diferentes tags de las actividades, sino que teníamos que buscar ese equilibrio entre los dos, que era el equilibrio entre el flujo interno de las actividades, el flujo transversal de información entre las diferentes actividades y cómo de esta forma conseguíamos lograr esa armonía de programación. Y es un poquito en lo que vamos a avanzar hoy. Teníamos ese lote de transferencia inicial, ese lote de transferencia regular, y aquí se puede ver más detalladamente cómo funciona el flujo de información interno y cómo funciona el flujo de información transversal entre las diferentes actividades. Esto es la imagen que yo os comentaba antes. Muchas de las herramientas que estamos hablando ahora se desarrollaron hace mucho tiempo, como esta programación 3D del Empire State, como el concepto de pacemaker lo tenemos aquí, ¿vale? Ese creador de ritmo, ese marcapasos, ese ritmo natural, cómo lo vamos marcando aquí en las diferentes actividades y cómo todo se condiciona de una manera transversal para lograr ese ritmo de trabajo. Pero es muy importante que nosotros, que hacer una programación 3D no es hacer link construction. De hecho, el sistema de producción del Empire State es una producción en masa, es una producción tradicional, muy tecnificada, muy eficiente, pero no es una programación Lean. Vamos a ver qué es esto de las técnicas 2D, 3D y 4D basadas en producción. Primero que nada me gustaría justificar un poquito el porqué de Plexos, ¿vale? ¿Por qué Plexos es así? ¿O por qué se ha hecho así Plexos? Hay muchas críticas con respecto a los sistemas de programación tradicionales. Este artículo a mí me gusta mucho, es de Lauri Koskela, quizá la persona que más ha contribuido en este mundo Lean, en lo que son los principios filosóficos. Y realmente es una crítica a los sistemas tradicionales de programación que se llaman CPM, que son Critical Path Method o el método del camino crítico, y ahí se engloban un montón de herramientas. Quizá el título no es muy acertado. Pero lo que viene a preguntar es, ¿cuál es la metodología que está detrás de CPM, ¿vale? De estas metodologías, y por qué las actividades están tratadas como cajas negras? Lo que viene a decir es, son modelos matemáticos que no están desarrollados bajo ninguna metodología y que además, al tratarse las actividades como cajas negras, no sabemos qué es lo que pasa dentro y dentro pasan cosas y esas cosas que pasan dentro hemos de tenerlas en consideración. Hay muchas críticas y solicitando el cambio de los sistemas. Pues aquí tenéis diferentes comentarios. Fijaros cómo dice que son algoritmos matemáticos conocidos como CPM, usados por los profesionales, implementados en el software, pero que la gente realmente no los conoce, ¿verdad? Y no son conscientes de las implicaciones que tienen esas herramientas. Y hace mucha crítica a lo que son los algoritmos obsoletos. Y eso, vosotros que habéis trabajado con otro tipo de softwares y los que trabajáis con Plexos, pues claro, notáis, en el momento que empecéis a trabajar, notáis la diferencia porque Plexos es una herramienta diseñada específicamente para el mundo de la construcción. Y quizá lo que no se podría decir nunca de Plexos es que utiliza algoritmos obsoletos. Están al top del estado del arte. Aquí esto es otro artículo donde también habla de la inadecuación de los métodos tradicionales. Y lo que viene a decir es que los sistemas de grafos, esa programación 0D, que es el fundamento a partir del cual se empiezan a desarrollar las otras dimensiones, pues que no se pensaron para la producción. Simplemente lo que hacían era calcular tiempos, con lo cual existe
un desencaje, no se puede encajar unas herramientas diseñadas para una cosa, para unos objetivos para los que no estaban diseñadas, ¿vale? Y viene diciendo que un enfoque sistémico al scheduling para la gestión de la producción es necesario. A mí estos artículos me gustan mucho porque realmente Plexos surgió de mi necesidad, no tanto del estudio del estado del arte que criticaba. Nosotros, en base a todo eso, de cómo desajustados están los sistemas tradicionales con respecto a las necesidades reales, hicimos una prueba en una tesis. Yo os voy a enseñar un poquito las conclusiones. Entonces era un edificio pues normalito y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer, es un edificio de 10 placas, quiero recordar, y empezamos a decir, bueno, pues, ¿qué pasa si hacemos la placa de 3 días, una placa que dure 5 días y una placa que dure 7 días? Con estas diferentes duraciones, ¿qué pasa si empieza un lunes, un miércoles y un viernes? Y vamos a poner la duración de las columnas a 2 días. Y adicionalmente, vamos a trabajar con diferentes plazos de descimbrado. ¿Y por qué pusimos el plazo de descimbrado? Porque no trabaja con los calendarios tradicionales. Los descimbrados trabajan con calendarios naturales, ¿verdad? El concreto, el hormigón, pues nos endurece, nos fragua, nos endurece durante los fines de semana. No trabajamos, pero sin embargo es un calendario que hay que tener en cuenta. Es decir, se ha de considerar en las características específicas del mundo de la construcción. Y entonces hicimos esta prueba. No voy a entrar mucho en la tabla de arriba, más en la de abajo, que es más porcentual. Y ese mismo proyecto, resuelto con el proyecto SMART, que era el proyecto de investigación original a partir del cual salió Plexos, calculamos las duraciones reales que debería tener ese proyecto. Y lo comparamos con las soluciones obtenidas con otros programas. Fijaros como Microsoft Project nos daba un 8% más de duración, Open Project un 27% menos de duración o un 33% de duración en función de las características. Es decir, que ¿cómo puede ser que diferentes programas me den diferentes duraciones para esto es inaceptable, esto no puede ser, esto no puede ser. Y entonces a partir de ahí ya nos propusimos trabajar mucho más en profundidad todo este aspecto de la programación de proyectos en construcción. Claro, nosotros no somos conscientes de esto. ¿Por qué? Pues porque los proyectos no se caen si calculamos mal su plazo de ejecución, pero lo que sí que está claro es que una diferencia de un 33% en el plazo de proyecto, pues hombre, es una ruina si tenemos en cuenta que el proyecto duraba 50 días, lo cual es verdaderamente llamativo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, un 10% estamos hablando de una diferencia de 10 días en la duración de proyecto y eso financieramente es una diferencia muy, muy, muy grande. ¿Qué es la programación 2D? La programación 2D, recordáis que nosotros estamos hablando de niveles de producción que va de un 0% a un 100%. Y entonces tenemos una actividad I que tarda una determinada cantidad de tiempo en ejecutarse y que ejecuta una determinada cantidad de producción, que en este caso es un 100%. Si yo quiero decir que una actividad J, para empezar, requiere que la actividad I esté completamente finalizada y además una espera adicional, pues la representación sería esta. Es decir, que yo tengo aquí un delay, una espera en una relación de final-comienzo. En el momento que yo ya le pongo simultaneidad, fijaros como aquí no tenemos simultaneidad en la ejecución, en el momento que yo ya le pongo una simultaneidad puedo decir, oye, la actividad J requiere de un trocito de producción, es decir, requiere de este trocito de producción que se traduce en este trocito de tiempo para empezar. Y exactamente igual por detrás, es decir, este trocito de J, esta cantidad de producción de J, no se puede ejecutar hasta que I no esté completamente finalizada. Y entonces se me da esta circunstancia. Este tipo de relación en el final de J, pues es la relación condicionante o restrictiva y sin embargo aquí tenemos pues un poquito de margen, de tal manera que nosotros podríamos incluso decir, oye, si yo le bajo la duración a J, es decir, le bajo la intensidad de ejecución, le reduzco el ángulo, estoy logrando una mayor armonía, no cambia el plazo de proyecto, es decir, con menos consumos de recursos consigo el mismo plazo de una manera más armoniosa. Y lo mismo sucede con un tipo de relación, quizás esta es un poquito más extraña, que es una relación de comienzo-final. Es decir, que para que una actividad pueda finalizar, requiero que el inicio de una actividad esté iniciada. Esto es con respecto a la programación en 2 dimensiones.
Esto ya es un caso más concreto para que veamos lo bueno y lo malo de una programación en 2 dimensiones, donde no tenemos, fijaros como aquí no tenemos dimensiones espaciales, simplemente tenemos ese porcentaje de producción. Y fijaros, esta es una programación, la programación que tenemos aquí a la izquierda, y esta es la misma programación. Yo puedo hacerle diferentes maldades a esta programación. Fijaros como yo voy a seleccionar la actividad J. Yo a esta actividad J le voy a decir en un principio que la interrumpo. Fijaros como yo al fragmentarla estoy viendo que se produce un conflicto. Lo voy a retrasar. ¿Veis que ahí se ha producido un conflicto? Es decir, tengo una interferencia. Si yo le pongo un proceso de aprendizaje, la actividad J, puedo ver también que existe una interferencia en la producción. Pero me resulta muy complicado establecer dónde se produce. También con lo que yo había hecho antes, que es esta operación de aquí. A ver si la vemos. Esta de aquí. Si yo de esa actividad J le reduzco la duración, pues lo que estoy viendo es que se me vuelve a producir otro conflicto aquí. Es decir, soy capaz de detectar los conflictos, perdón, pero no soy capaz de entender exactamente dónde se produce ese conflicto. La programación 2D me permite trabajar con curvas de aprendizaje, es decir, que la producción es un poquito lo que habíamos visto antes, la producción no se produce de una manera continua, constante a lo largo del tiempo, sino que al principio produzco un poquito menos y luego a medida que voy avanzando en la producción voy produciendo un poquito más. Esto hace que al principio yo consuma menos cantidad de recursos y al final consuma una mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, si yo tengo una determinada disponibilidad de un recurso, aquí puedo ver que toda esta zona de aquí no la puedo ejecutar porque estoy sobrepasando una disponibilidad de recursos. Otra cosa que también es muy interesante es la duración condicionada de las actividades. Por ejemplo, la grúa. ¿Cuánto dura la grúa? ¿Cuánto es la duración de la grúa, de la actividad grúa que yo tengo en la obra? Pues hombre, pues depende de lo que dure la estructura. Si la estructura dura más, la grúa durará más. Si la estructura dura menos, la grúa se irá menos. Y eso así nace el concepto de duración condicionada. Para que una duración esté condicionada necesitamos de otra actividad que la condicione. Sé que en un principio pues, puede parecer un poquito confuso, pero vamos a verlo en un ejemplo y lo veréis. Esto es un ejemplo de una actividad I y otra actividad J. En este caso yo tengo una actividad I que se ejecuta aquí y otra actividad J que la tengo aquí. Vamos a suponer que esto es la estructura y que esto es la grúa. ¿Vale? La grúa termina un día después de terminar la estructura, es decir, que debería de comenzar aquí. Yo para poder hacer eso necesito hacer esta siguiente operación. Decir que J no es continua, que es tal y como lo tengo aquí, la tengo continua. Decir que J es condicionada y añadirle una relación de final-final, es decir, decirle cuándo tiene que terminar esta actividad. Y entonces, fijaros cómo aquí en este ejemplo yo cojo, le aumento la duración a la segunda, le meto esa relación, ¿vale? Le quito la continuidad, digo que es duración condicionada, le pongo la relación de final y en este momento ya las dos duraciones están ligadas. Si yo muevo la duración de la actividad condicionante, la duración de la actividad condicionada se mueve en la misma dirección. Esto es un ejemplito un poquito más complejo, más realista. Yo tengo una ejecución de pantallas, tengo una instalación de drenaje que ejecuto simultáneamente, luego excavo, hago esa losa de cimentación y empiezo a hacer la estructura. Pero tengo yo aquí este drenaje, ¿verdad? Desde la instalación hasta que yo empiezo a ejecutar el drenaje, pues tengo que esta duración de drenaje yo no la conozco, lo mismo que tampoco conozco la duración de la grúa. ¿Por qué? Porque depende de cuándo me termina la estructura. En este caso, creo recordar que yo retiraré el drenaje con el 50% de ejecución de la estructura. Entonces, fijaros como ya que en un caso más complejo como es este, el drenaje, yo lo tengo como duración condicionada y lo tengo como fragmentada, eso es el grafo, y esto ya es la actividad. Si yo cojo la estructura, que en y yo le cambio la duración, veis como el drenaje y la grúa se mueven
en la misma dirección que se mueve. Aquí lo vemos con unas líneas de balance, vemos cómo esa actividad de drenaje que yo no conozco y esa actividad de grúa que tampoco conozco, pero sí que sé que están condicionadas por la duración de la estructura, pues todo se mueve de una manera armoniosa. Es ese enfoque de la programación de un proyecto como un sistema complejo, donde las cosas, las diferentes actividades se comunican entre sí, se transfieren información y trabajan todos de una forma armoniosa. Ya la programación 3D, lo que nosotros tenemos es ubicaciones espaciales, es decir, que cada uno de los tramitos de la ejecución, creo que hay alguien que tiene aquí el teléfono, le voy a desactivar el audio. Camilo, te he desactivado el audio. Cada una de las actividades, esto es el concepto que vimos en la primera sesión, el concepto de subactividades de tag, cada uno de los tags está relacionado con una ubicación espacial, es decir, esto ya es una ubicación espacial, ¿verdad? Esta subactividad 2 está en esta ubicación espacial, esta subactividad 3, y entonces la comunicación entre las actividades, es decir, yo termino la 1, puedo empezar la 1, termino la 2, puedo empezar la 2. Entonces me surgen ya dos conceptos, lo que es el buffer espacial. El buffer espacial es decir, la primera subactividad de la actividad J, para empezar, ¿cuánto espacio necesito? Necesito el primer paquete de espacio, el segundo paquete de espacio. En este caso es una relación 1 a 1. Bueno, en este caso no pone ningún tipo de relación. ¿Vale? Ese buffer espacial es lo que me dice es, para yo poder empezar la primera subactividad, ¿cuántas subactividades necesito de la predecesora? Y el buffer espacial, el buffer temporal es decir, ¿vale? Y después de esto, por ejemplo, si esta es estructura y esta es mampostería, ¿vale? Yo voy a empezar mampostería terminada la segunda planta de estructura, pero adicionalmente necesito un delay adicional, un buffer temporal. Y ese buffer temporal es el tiempo que requiero el concreto para yo poder quitar los puntales, los panales. ¿Vale? Y entonces me sale que yo puedo hacer esta relación de flujo 1 a 1 y haciendo una relación de flujo 1 a 1, es decir, yo en el momento que le digo que esta relación es, por ejemplo, 2, 1, toda la secuencia se va a automatizar. Es decir, no tengo que hacer una relación. Si tengo 30 subactividades aquí y 30 subactividades aquí, simplemente con una relación voy a hacer que las 30 se construyan de forma automática. ¿Cómo logro yo el equilibrado? Fijaros, aquí tenemos un proyectito, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 subactividades, 3 actividades con 5 subactividades cada una de ellas. Entonces vemos aquí en este caso que como que no está muy nivelado, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para nivelar, para equilibrar esta forma de trabajo? Como que esta se ejecuta muy despacito y esta se ejecuta muy rápido, ¿verdad? Como que es posible que no haya ritmo. Entonces tengo varias formas de trabajar. Una de las formas de trabajar es coger la actividad, esta actividad verde, quitarle la fragmentación de tal manera que se ejecuta a trozos, y entonces logro que exista un poquito más de armonía, o bien lo que puedo hacer es cambiarle la duración. El cambio de duración lo puedo hacer de una forma global o bien puedo hacerlo ya un poquito más automatizado colocando esta rotulita. La rotulita se mueve con las flechitas arriba y abajo, ¿vale? Y eso me permite a mí establecer ese punto de flexión, de inflexión, a partir del cual cambio la intensidad de ejecución de la subactividad a partir de esa rótula. Hay muchas formas de interactuar, las actividades en 2D y las actividades en 3D. Pues bueno, tenemos aquí la típica relación final-inicio, inicio-inicio, la final-final y la inicio-final con diferentes características. Si tenéis interés, pues bueno, podemos profundizar, aunque tenéis un artículo publicado sobre características especiales de este tipo de relaciones. No quiero entrar más porque es un poquito árido, pero porque aquí realmente lo importante es conocer qué es lo que pasa con las actividades. Aquí, por ejemplo, en una relación de final-comienzo, que esto es una duda que muchas veces me planteáis, ¿vale? Esto es una relación de final-comienzo, que se rompe la ruta crítica, pero es que sí se rompe la ruta crítica porque fijaros que yo tengo aquí esta actividad con un delay de 1, ¿vale? Esto es que yo le he puesto un delay de 1. Si yo tengo que esperar aquí 1, tiene que empezar en sábado, como no puede empezar en sábado, se va
al lunes. Al irse al lunes, ¿qué pasa? Que yo le estoy regalando un día de margen adicional a la actividad predecesora. ¿Se rompe la ruta crítica? Sí, claro que se rompe la ruta crítica, pero por esa condición especial que me están imponiendo a mí los calendarios y el hecho de trabajar en un escenario real de proyecto. En una actividad final, pues me pueden pasar cosas como que una actividad no sea crítica en su comienzo, pero sin embargo sí que sea crítica en su final, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo, oye, José Luis, puedes aumentar la duración de la actividad llenando todo este hueco de tal manera que consumes menos recursos y sin embargo el proyecto no te va a cambiar. Tenemos también circunstancias especiales como esta de aquí, que la actividad es crítica de comienzo pero no es crítica de final y tengo aquí un hueco improductivo. Puedo esto mejorarlo aumentando la duración o este caso de aquí también. ¿Vale? Son diferentes circunstancias que a mí me está diciendo ese proyecto como que lo puedes mejorar, ¿vale? Puedes mejorar su eficiencia en ejecución. Y aquí tenemos ya unos casos un poquito más concretos de un tipo de relación muy escasa, no se suele utilizar mucho, que es la de comienzo-final, ¿vale? Pero bueno, yo os digo que si tenéis interés me podéis llamar y os hago una explicación más detallada sobre estos aspectos de las criticidades. ¿Cómo gestionamos la duración de las actividades y subactividades? En este caso de programación multinivel. Pues bueno, tenemos aquí lo que es la duración de la actividad. La duración de la actividad la ponemos aquí. Si tenemos varias subactividades, la duración total, ¿vale?, de la actividad será la duración que habíamos puesto aquí arriba, ¿verdad? Esta duración de aquí, por el número de subactividades, que es este valor de aquí. Es decir, que si decimos que una subactividad dura 5 y que tiene una actividad dura 5 y que tiene 3 subactividades, la duración total serán 15 días. ¿Ok? Podemos editar, esto es una manera de hacerlo rápido, pero mediante este botón podemos editar la duración específica de cada una de las subactividades. Es decir, no todas las subactividades han de tener la misma duración. Lo puedo hacer, si yo me pongo con el mouse en la parte de la derecha, veremos que me sale un cursor izquierda y derecha, moviéndolo hacia un lado y hacia otro, puedo cambiar directamente la duración o puedo cambiarla aquí directamente, no hay ningún problema. Puedo editar las subactividades, la duración de cada una de las subactividades con este botón de editar. Si yo le doy aquí a editar, me aparece esta ventanita y entonces yo puedo cambiar tanto la ubicación en el nivel, le puedo poner nombre a la subactividad, que esto es muy interesante cuando trabajo con muchas subactividades, es decir, en qué planta estoy, y la duración específica, pues 3, 2, 4, 1. O bien lo puedo hacer como habíamos hecho antes, colocando la rótula en el sitio que queremos cambiar el punto de inflexión y con estas flechitas que me aparecerían aquí, cuando yo me pongo con el mouse aquí, yo puedo moverme hacia un lado y hacia otro, cambiando la intensidad de ejecución a partir de una determinada subactividad. Es decir, son diferentes alternativas para hacer lo mismo. ¿Cómo gestionan los niveles? Pues los niveles, es decir, la ubicación espacial de cada una de las actividades y subactividades, yo lo controlo aquí. Es decir, yo le digo dónde empieza la actividad y qué tipo de... en qué sentido se va a desarrollar la actividad. Es decir, yo le digo, va a empezar en el nivel 3 y va a ir creciendo, es decir, va a ir, su sentido de producción va a ser ascendente o bien descendiente. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una limpieza de fachada, no la voy a hacer de forma ascendente porque todo el mugre que estoy quitando de la fachada me va a caer en la fachada limpia, lo cual es un poquito absurdo. Con lo cual, yo lo haré de arriba hacia abajo y diré que me empieza en la planta de cubiertas y la dirección de flujo es descendiente, ¿vale? Esa dirección de flujo puede ser ascendente, descendente o ejecutarse en el nivel. Por ejemplo, una losa que yo ejecuto por ciclos, yo la puedo tener ejecutada en el nivel ascendente o descendente. Esto es, por ejemplo, un tipo de actividad que empieza en la zona 2, en el nivel 2, y se ejecuta de forma ascendente. Esto es una actividad con dos subactividades, esto es una actividad sin subactividades que empieza en el nivel 2 y entonces ocupa un nivel completo. Si yo quiero que esta actividad me vaya de aquí a aquí, por ejemplo, pues en este punto de aquí le diría todos. Le daría la selección todos, quiere decir que esa actividad
me ocuparía todo el ámbito espacial de ejecución. Que es precisamente lo que ponemos aquí, nivel todos ascendente, es decir, que no le marco en qué nivel empieza, sino que al decirle todo lo que hace es ocuparme todo el espacio, todo el ámbito espacial que tiene para ejecutarse esa actividad, ¿vale? Básicamente, pues me permite un control más específico de cómo y dónde se ejecutan las actividades y subactividades. Puedo cambiar el orden de ejecución por defecto. Claro, cuando yo hago un wizard, que es lo que vimos el otro día, si queréis lo volvemos a repetir, cómo hacer el wizard, pues Plexos, claro, como esto es una edificación, considera que empezamos de abajo y vamos hacia arriba. Pero, por ejemplo, este proyectito que vemos aquí es un caso específico de tal manera que, sí, la estructura pues son diferentes niveles, toda la estructura está en su nivel, pero sin embargo hacemos un tramo top-down y cuando llegamos abajo continuamos down-top. Claro, entonces nos encajaría muy bien el wizard automático que me hace Plexos con este proceso productivo top-to-down. Yo eso lo puedo modificar seleccionando determinadas subactividades y cambiando el orden. Recordad que el orden siempre es de abajo hacia arriba, es decir, de la primera subactividad a la última, pero yo una subactividad la puedo mover hacia abajo o mover hacia arriba. Incluso puedo insertar subactividades o eliminar subactividades, ¿vale? Y eso es lo que me permite es tener un control más detallado. Un aspecto que hemos hecho en la última compilación, que me habéis pedido muchos de vosotros, sobre todo cuando ejecutáis el control, cuando nosotros tenemos una subactividad, es decir, ejecutamos una subactividad, ejecutamos otra subactividad y de repente la obra se nos para. O paramos esa actividad porque hemos tenido un problema y la repetimos. Claro, esto rompe un poquito ese flujo interno que estuvimos hablando. Para controlarlo hemos puesto esta nueva columna que es la fecha de inicio. Es decir, que yo no solamente puedo establecer, puedo pinear, que llamamos nosotros ese colocar el pin, ese inicio forzado de la actividad, para una actividad, sino que lo puedo hacer específicamente para cada una de las subactividades, lo cual ya me da un control absoluto para poder reflejar la realidad de la ejecución de mi proyecto cuando yo hago un control o cuando tengo unas condiciones específicas en la ejecución de mi proyecto. Otro aspecto muy importante que otro software no trata muy bien, no es muy común, pero sin embargo es muy interesante, que es el trabajar con múltiples equipos. Yo esta imagen buscando hace un año, pues estaba buscando imágenes de trabajo con múltiples crews. Hay mucha literatura, por ejemplo, esto es de un artículo de Arditi, y esto es un artículo que escribí yo con Juan Diego, o un estudiante. Pues no encontraba muchas, y sin embargo encontré esta que me gustó mucho. Fijaros, como sí que tenemos un equipo que trabaja por aquí, otro equipo que trabaja por aquí, otro equipo que trabaja por aquí. ¿Verdad? Tenemos múltiples equipos, no sé si son 3 o 4 equipos, no lo tengo muy claro. Parece que sean 3 equipos. Y es que está en Medellín y es una obra preciosa, es el Banco Colombia de Medellín, es un edificio precioso y que está ejecutado con múltiples crews. Es decir, que yo buscaba un ejemplo en el mundo y el mejor que encontré, pues lo encontré aquí en Colombia, lo encontré en Medellín. Para los que no sois, bueno, yo creo que todo el mundo conoce Medellín por su infame pasado, pero poca gente conoce Medellín por su maravilloso presente, que es una ciudad preciosa y la verdad es que me tiene enamorada. Bueno, si nosotros pretendemos replicar esto de una forma tradicional, pues es complicado, no es fácil. Esto es, por ejemplo, una programación hecha con el método tradicional, pues vemos cómo son las actividades. Quizá aquí no se ve muy bien cómo se programa con múltiples crews, pero lo podemos ver aquí en el grafo, ¿vale? Tenemos cada colorcito significa a un crew. Este es el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3, el equipo 1, el equipo 2. Y fijaros cómo los equipos se van, pero fijaros la maraña, el lío de relaciones que tenemos aquí. Esto complejo lo podemos hacer muy sencillo y es simplemente 3 actividades con determinadas subactividades, con subactividades para cada una de los niveles en los que trabaja, y simplemente con una relación entre cada una de ellas podemos resolver los múltiples crews. Y la verdad es que el resultado es exactamente igual, ¿vale? Aquí estamos viendo un sistema tradicional y el sistema tradicional, y aquí estamos viendo debajo de esta imagen cómo solamente son 3 actividades, y aquí estamos trabajando con 12 actividades.
pero un montón de relaciones entre ellas, lo que hace que sea muy engorroso. Sin embargo, esto Plexos lo resuelve de una manera automática. Y esto es realmente una cosa que quizá no utilizamos múltiples crews por la complejidad que tiene la secuenciación, pero sin embargo es algo muy sencillo de hacer con Plexos y nos puede mejorar la eficiencia de producción. Fijaros cómo en función del número de equipos podemos reducir la duración del proyecto dividido por el número de equipos que trabajen en ella. Es decir, podemos conseguir ahorros muy importantes en tiempo. Cuando todo esto ya lo ponemos juntos, cuando ya nace la programación esta 4D, donde ya metemos a jugar el elemento BIM. Hasta ahora como que teníamos olvidado BIM. ¿Y dónde está BIM? Pues BIM lo tenemos ahí dentro. Lo único que falta es decir, relacionar unas cosas con otras. Eso Plexos lo hace de forma automática con el Wizard. ¿Y qué es la programación 4D? Cuando nosotros los elementos del modelo BIM los asociamos con las actividades, pero en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Ya las actividades las teníamos en el espacio, pero no necesitamos nosotros ubicar las actividades en el espacio, porque al relacionar, al asociar las actividades con los elementos, el elemento me lleva la actividad al espacio. Eso con la programación de obra y con la ubicación real en el proyecto. Esto me permite hacer planificaciones realistas porque estoy viendo realmente cómo se va a construir. Me permite controlar esas interacciones de producción entre actividades de una manera muy eficiente. Me permite analizar muy bien los conflictos espaciales. Si yo estoy haciendo dos cosas en el mismo espacio y al mismo tiempo, me permite detectarlas de una manera muy sencilla y me permite detectar esos conflictos temporales con los elementos en el proyecto, es decir, ya lo mismo que hacíamos antes, detectando los conflictos temporales y espaciales, pero ya de una manera mucho más específica y viéndolas realmente en su ubicación real. Adicionalmente, me permite llevar un control visual del proyecto, al yo tener todas las actividades ubicadas en el tiempo y en el espacio. Y además, estar haciendo el control sobre eso me permite a mí visualizar cómo deberían ser las cosas. Y quizás lo más interesante o lo más divertido, lo que más os gusta a vosotros, es ese asistente, ese wizard que me permite programar automáticamente un proyecto prácticamente sin esfuerzo. La asignación de los elementos BIM a las actividades se puede hacer de forma automática, pero lo puedo hacer de diferentes formas, es decir, un elemento lo puedo asignar a una actividad sin subactividades, es decir, una actividad tradicional, o una actividad con subactividades. Si yo le asigno a una actividad con subactividades, le puedo decir que esté en todas las subactividades ese elemento o en una subactividad específica. Por ejemplo, yo una columna, un elemento columna, se asignará a una subactividad en ese espacio determinado, es decir, en una subactividad específica. Sin embargo, el elemento grúa, si yo lo incorporo en el precio unitario de la estructura, pues esa grúa pertenecerá a todas las subactividades, no será de una única subactividad. Y pueden tener diferentes comportamientos. Yo le puedo decir que un elemento se añada, es decir, que yo lo construyo. Le puedo decir que ese elemento se elimine, es decir, que ese elemento lo voy a demoler, o que ese elemento es temporal, que es una instalación temporal. Y por supuesto le puedo decir que se ejecuta de forma ascendente, descendente y en el nivel, o que se ejecuta toda en un nivel, y le puedo decir a partir de qué nivel se ejecuta, ¿vale? Todas estas cosas el Wizard me las hace automáticamente, pero yo también las puedo hacer manualmente. Esto es un ejemplo donde estamos viendo aquí la cimentación, cómo se ejecuta una primera fase, una segunda fase de cimentación, es decir, un segundo tag. Este tercer tag se ejecuta simultáneamente con los muros, que también se ejecutan en 3 tags. Y entonces empieza el equipo de columnas. Yo ejecuto las columnas, ejecuto otra fase de columnas, otro tag de columna, sigo ejecutando columnas. Y entonces me entra ya el equipo de solera, de contrapiso, que lo ejecuto en 3 fases, siempre por detrás de las columnas, y ya me entra el equipo de vigas. Todo el equipo de vigas y de placa, pues es como si fuera un círculo que va subiendo en una espiral, pero fijaros cómo está ejecutándose con esta armonía que hace que todas las cosas fluyan de una manera ordenada y la verdad es que
ves la armonía en la programación. Esta programación es relativamente sencilla de ejecutar y muy sencilla de lograr esta armonía de ejecución. Con respecto al tema del control y el control por valor ganado, hay mucha literatura al respecto y hay un grupo de autores que dicen que el valor ganado no es lean. A mí me gustaría, para discutir si el valor ganado, la gestión del valor ganado es lean o no es lean, me gustaría focalizarme en este aspecto de aquí. Enfocar de los principios de Koskela, enfocar el control de los procesos, el control en los procesos globales, mejora continua, controlar y referenciar, ¿vale? Hace benchmarking. Quizás este de los procesos globales es lo más importante. Cuando nosotros vemos el flujo de las planner sobre si es lean o no es lean, el flujo de las planner, ¿dónde empieza? Empieza en los criterios de diseño y termina en la programación semanal. Y en la programación semanal lo que yo hago es, una vez establecidos mis compromisos, ejecuto, analizo el trabajo completado y realizo los gráficos de control, ¿vale? Esos gráficos de el porcentaje de actividades completadas. ¿Para qué? Para establecer acciones de prevención para repetir errores. Y aquí es donde está la confusión, que se produce un ciclo de mejora continua exclusivamente en los PPCs, porque nos centramos demasiado en el mundo de las planners, en el PPC. PPC, PPC, PPC es Dios. No, no. Aquí me dice acciones para prevenir errores repetitivos, es decir, corregir. Pero no nos dice que nos encerremos en este círculo, sino dentro de todo el proceso de las planners. Es decir, no tenemos que ir de aquí a aquí, sino que debemos ir de aquí a aquí para hacer ese análisis que nos decía Koskela de enfocar el control en los procesos globales. Centrarnos en la programación maestra y en los diseños. Esto lo he sacado de Alan Mossman, un articulito, pero no digo articulito de una manera despectiva, sino todo lo contrario. Es un artículo muy divulgativo, pero espectacularmente bueno. Si tenéis interés, yo os lo puedo compartir. ¿Y qué es lo que dice Alan Mossman del PPC? Para mí es uno de los profesionales más excelentes en tema de las planes. Y nos dice, la razón para medir el PPC del proyecto es aprender. Y nos dice, el PPC es fácil de manipular. Y de hecho es facilísimo de manipular. Yo puedo alterar el PPC y hacer que un proyecto tenga un 0% de PPC o un 100% de PPC. Recordad lo que era el Genba Genchi Genbutsu, que es todo el mundo miente. Y precisamente el PPC es el índice más fácilmente manipulable. Además, hace énfasis en una cosa que a mí me gusta mucho. El 100% del PPC no es el objetivo. Y nos dice, ¿qué significa PPC? PPC es lo que es. Simplemente nos sirve para que el equipo aprenda y mejore. No tiene mayor interés que eso. Si yo estoy en un rango de un 90%, es malo. Un PPC del 100% es muy malo, no es el objetivo. Con lo cual, centrar toda mi vida alrededor del PPC en las planners es uno de los errores más grandes que se puede cometer en una implementación, las planners o link construction en una empresa. ¿Vale? Yo os recomiendo mucho que leáis este artículo, realmente es muy bueno, pone los puntos sobre las IES y realmente lo explica todo muy bien. Si tenéis interés, yo os lo comparto. Esto es otro artículo de un chino que no lo conozco, pero que curiosamente lo escribe con Glenn Ballard. Yo a Glenn Ballard lo admiro mucho, pero sin embargo soy absolutamente contrario de este artículo porque creo que aquí a Glenn Ballard pues, le metieron un gol. Sencillamente lo pusieron como coautor, pero este hombre, este chino, no sabe de lo que habla, sinceramente. Y me dice que si el valor ganado es enemigo del flujo de trabajo. Yo, sinceramente, si tenéis interés os lo comparto, pero lo que dice da miedo, da miedo.
Y otro artículo también escrito por él mismo y con la coautoría de Glenn Ballard, que creo que le metieron un segundo gol, donde empieza a hablar del valor ganado y, y, y del valor del cliente, como si fueran algo comparable, ¿vale? La gestión del valor ganado se llama así, pues porque le pusieron ese nombre, pero no tiene nada que ver con con el valor del proyecto, el valor Lean. Yo creo que todo esto, toda esta controversia, yo he hablado muchas veces con los alumnos, que toda esta controversia se eliminaría si en vez de hablar de método de valor ganado, se llamaría método de la riqueza ganada, por ejemplo, del dinero ganado. Si quitamos de aquí la palabra valor, que quizá es el tabú Lean, todas estas discusiones se eliminarían. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que Lean es totalmente compatible con IBM y IBM con Lean, porque el PPC me da una información valiosísima, importantísima, que me ayuda a mejorar mis procesos y a controlar el nivel de compromiso que existe en el equipo de proyecto, pero que no me va a dar nunca información sobre cuál es el avance de la producción y cuál es la desviación en costos que yo tengo en mi proyecto. Con lo cual, yo necesito de IBM y mi sistema de control Lean. ¿Vale? Recordad que PPC es lo que es. PPC lo que mide son los compromisos del equipo y su uso es para la mejora continua. Y quizá esto es lo que más cuesta de entender, que el 100% de PPC no es mi objetivo. De hecho, un 100% es malo. Sí, Silvia, yo lo compartiré cuando yo os comparta las grabaciones, os compartiré estos artículos que realmente son interesantes. Son interesantes verlo para realmente darle valor al PPC para lo que tiene. Es fundamental, pero sirve para lo que sirve, no sirve para nada más. Ya he explicado esto un poquito de que EBM sí que puede ser Lean. Vamos a explicar qué es el EBM. Lo primero es conceptualizar. ¿Qué es lo que me controla el valor ganado? No me controla el gasto, no me controla el pago, no me controla las inversiones, me controla los costos, ¿vale? Me controla lo que yo tengo ejecutado. Claro, para yo saber qué es lo que tengo puesto en ejecución, necesito saber cuál es la compra y cuál es la inversión. La diferencia es lo que yo tengo puesto ahí. Ya solamente me falta saber dónde lo tengo puesto. A mí los alumnos me dicen, pero eso lo tengo que hacer. Hombre, claro que lo tienes que hacer. Tienes que saber dónde tienes invertido el dinero en tu proyecto. Si no lo sabes, ¿qué control estás haciendo? Tú me puedes decir que es engorroso, que es molesto, que es aburrido. Sí, todo eso y más. Pero es imprescindible para poder saber qué es lo que está pasando con mi proyecto. ¿Vale? El control es fundamental. Si, hay una frase Lean que a mí me gusta mucho. Lo que no se controla no se conoce, lo que no se conoce no existe, lo que no existe no se puede mejorar. Es decir, si no controlas nunca puedes mejorar porque no sabes qué es lo que está pasando. Hay unos conceptos fundamentales en el tema de valor ganado, que es el valor planificado, es decir, la línea base, el costo real, lo que realmente he incurrido en costos, esto es lo que yo tenía previsto, esto es lo que realmente ha pasado, y el valor ganado es una mezcla de los dos. Podríamos decir que el valor ganado es esa certificación de obra, ¿vale? O es ese corte de obra que se llama aquí en América el corte de obra, y realmente es el trabajo realizado multiplicado por el costo previsto, por el precio unitario previsto. ¿Y esto qué es? Pues una certificación de obra, un corte de obra en un determinado instante temporal. Yo esto lo comparo contra lo que tenía previsto, haber ejecutado en producción, y lo que realmente he incurrido en costos. Y a partir de ahí yo puedo obtener información. ¿Vale? Esa información que yo puedo... bueno, mira, se me olvidaba. No hemos de considerar los valores que vamos a ver a partir de ahora como valores de proyecto, ¿vale? No son valores de proyecto exclusivamente, que sí que lo son, pero son valores de proyecto, son valores del capítulo. Por ejemplo, yo puedo saber cuál es la desviación que tengo en estructura. En subcapítulo puedo saber la desviación que tengo en el subcapítulo de columna, en la actividad, si he tenido una desviación específica en una columna, o solamente en las actividades críticas. Y este quizá
es uno que da mucho lugar a confusión. Si tenéis interés en profundizar en todos estos conceptos de valor ganado, me lo decís. Porque cuando nosotros queremos determinar el avance o atraso de un proyecto aplicando valor ganado, pero ya en términos de tiempo, ten en cuenta que todo esto de aquí es en términos económicos. Pero tengo una forma de analizarlo en términos de tiempo, ¿vale? Que se llama la programación ganada. La programación ganada. Esta programación ganada es muy útil porque me permite traducir el tiempo en dinero. Pero cuidadito, cuidadito, porque lo tengo que aplicar exclusivamente sobre actividades críticas, no sobre actividades no críticas. Si lo aplico sobre actividades no críticas, debo de aplicar el Genchi Genbutsu. Me están mintiendo, ¿vale? O me están dando una información incorrecta. Estas son las curvas S, se llaman curvas S por razones obvias. Aquí en la línea verde, esta línea verde es el valor planificado, ¿vale? Lo que yo tenía previsto hacer. Este valor planificado, yo adicionalmente tengo lo que es el coste real, es decir, cuál es el costo en el que estoy incurriendo hasta un determinado instante temporal T. Y tengo aquí ese mix de los dos, esa certificación de obra, ¿vale? Esto que nosotros tenemos aquí, es la programación ganada. Esta programación ganada es la traducción del dinero con el tiempo y me determina los adelantos y atrasos. ¿Vale? La diferencia, yo me comparo siempre contra el valor ganado. El valor ganado es mi referencia y yo lo que digo es, si al valor ganado le resto el valor planificado, tengo la diferencia de programación. Si al valor ganado le resto el costo real, tengo la diferencia en costos, la desviación en costos, desviación en programa y desviación en costo. Si la desviación en programa es positiva, estoy feliz. Si la desviación en programa es negativa, estoy triste. Si la desviación en costos es positiva, estoy feliz. Si la desviación en costos es negativa, no, estoy triste. Es decir, aquí para la producción que estoy haciendo, ten en cuenta que estos valores siempre están relativizados a la producción realmente realizada. Y aquí me está diciendo, si tengo una desviación en costos positiva o negativa, me está diciendo para la producción que realmente tengo ejecutada, cuál es lo de más o de menos que he incurrido en costos hasta ese momento. Y lo mismo pasa con la desviación en producción, positiva o negativa. Me está diciendo, para la producción que realmente tienes ejecutada, es decir, este valor ganado para la producción que tú realmente tienes ejecutada, ¿cuál es el exceso de efecto de producción con respecto a ese esperado? ¿Vale? Y eso, bueno, a partir de ahí, bueno, esto es precisamente lo que yo os he comentado, ¿vale? Siempre es el valor ganado menos el programa o menos el costo. Si le resto costo, tengo desviación en costo. Si le resto programa, tengo desviación en programa. ¿Vale? Esto es un poquito lo que yo os quería comentar. Fijaros, esto ya es un informe de valor ganado. Tengo aquí la línea base o las líneas base. Yo puedo seleccionar diferentes líneas base o eliminarlas. Tengo aquí los controles. Recordad que puedo hacer infinitas líneas base, infinitos controles. Puedo limpiar el control, eliminarlo, cambiarle la fecha en la que realizo el control, ya que tengo los índices. Pues bueno, todo esto son numeritos valiosísimos. Y aquí tengo otra vez numeritos rojos, son negativos, malos, y negros son positivos, son buenos. Es decir, que yo ya veo que hay cosas que están bien, cosas que están mal. Tengo aquí las desviaciones a nivel de proyecto. Aquí tengo una desviación en costos a nivel de capítulo, de subcapítulo, aquí una negativa a nivel de subcapítulo, es decir, que yo puedo hacer ese análisis específico por actividad, por subcapítulo, por capítulo o por proyecto, lo cual me permite tener una visión, ese control global que me indicaba Koskela que debía de hacer. ¿Cómo actualizo una línea base? ¿Cómo hago un proyecto? Pues bueno, lo primero que tengo que hacer es actualizar el avance. Aquí es donde yo actualizo el avance con un porcentaje de obra ejecutada. No necesariamente lo tengo que poner en obra ejecutada. Si yo le doy aquí al botoncito editar, yo le puedo poner la cantidad en metros cúbicos o metros cuadrados
sobre el total que tenía previsto y Plexos automáticamente me calcula el porcentaje. O también lo puedo hacer por cada una de las subactividades. Es decir, yo le puedo decir cuál es el total que tengo ejecutado, lo que yo tengo ejecutado sobre el total, Plexos me calcula el porcentaje, o bien le puedo poner aquí los valores específicos para cada una de las subactividades. Con lo cual, a partir de aquí, me calculará el porcentaje de toda la actividad y la cantidad realmente ejecutada. Es decir, todo esto de aquí, todos los valores están interrelacionados entre sí, cambiando uno de ellos, se me cambian los demás, de tal manera que me da un control absoluto. Eso en términos de programación, pues puedes entender que no es muy sencillo porque requiere de unas iteraciones y de unos bucles, pero sin embargo, la verdad es que la experiencia de usuario es muchísimo más satisfactoria. José Luis, Segundo, perdón la sí, interrupción. dime, Eduardo. Una pregunta. En el vínculo que ustedes desarrollaron entre Edificar y Plexos, los cortes de obra que uno hace en el Edificar se trasladan directamente a estos cuadros. Es Sí, así, ¿no es cierto? sí. Lo que pasa es que luego Plexos te permite hacer un control más específico. Ya. Pero ¿Vale? digamos Sí, que sí, si yo sí, tengo un sí. contrato con unas actas, él me trae esa información actualizada a la fecha que yo le ponga. Tal cual, Ah, listo. automáticamente. Sí, sí, no tienes que Listo. volverlas a escribir en Plexos. No, excelente, excelente. Sí, es que al transcribirlas, pues puede existir el error humano, ¿no? No, 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 claro. Y sobre todo con los números de decimales. Que cuando tú Listo. trabajas con porcentajes, si le dices el 30% y basta que en vez del 30% sea el 30,09, pues ahí ya te ha descuadrado un montón de pesos, sobre todo si el proyecto tiene, si esa unidad de obra tiene un precio importante. Bueno, una vez hemos visto actualizar el avance, cómo actualizar el avance, ¿vale? Estableciendo el porcentaje o individualmente para cada una de las subactividades, lo que tenemos que hacer es ajustar las fechas. Aquí hemos puesto una actividad que tiene un determinado avance, fijaros, ¿vale? Tenemos aquí un determinado avance y esto es la fecha de control de ahora, claro. Si estamos en esta fecha de control, no podemos decir que el avance lo tenemos hasta aquí. Tenemos que coger este inicio y retrasarlo, ¿vale? Y eso se hace mediante el pineado, sencillamente coger la actividad con el clic izquierdo presionado, la movemos hacia la derecha hasta que la ubicamos en el sitio donde debe estar, es decir, hacer coincidir el avance con la fecha de control. En el caso de subactividades, por José, ejemplo, perdón, esta actividad, sí, tengo con eso una pregunta, es porque nos pasaba mucho. Si digamos ahí, no estoy seguro qué fecha es, creo que es como agosto del 2020, pero digamos que es el 13 de agosto. Si mi actividad en realidad sí comenzó en el 13 de agosto, pero por rendimientos el avance no me está empatando con el control que yo le tienes tengo, que cambiar la duración. la duración, ¿cierto? Claro, le Listo, tienes que cambiar la duración para ajustar la intensidad de ejecución con la intensidad realmente de proyecto. listo. Gracias, José, qué ¿Vale? pena la interrupción. Ahí no, que va, es muy buena pregunta y además la voy a complementar. Ahí se te pueden dar dos circunstancias, es decir, tú ahí dices, aumento la duración, se me va el proyecto, ¿vale? ¿Qué hago? Porque esta actividad la tenía como una única entidad. Entonces yo lo que te recomiendo es decir, si vas a cambiar y vas a aumentar el número de equipos, que esa actividad la transformes en dos actividades. Es decir, una actividad que lo que ya tienes hecho con el equipo que tenías en ese momento y otra actividad nueva con lo que vas a hacer a partir de entonces. Si trabajas con una subcontrata no tiene mucha trascendencia, ¿vale? La única cosa es que te va a cambiar la intensidad de ejecución y a lo mejor te desvirtúa un poquito los controles. Si los cambios no son muy drásticos, no hay problema, pero si a lo mejor en vez de un equipo metes 3 equipos, pues te puede complicar un poquito el control. Yo lo que te recomiendo es lo que tengas ya hecho en unos cambios tan drásticos, lo dejes como una actividad ya terminada y cerrada y crees una nueva actividad con lo que vas a hacer a partir de ese control. No sé si me he Gracias, explicado. José. Sí, sí, súper interesante, muchas gracias. Eh, bueno, y lo siguiente que me toca ya es actualizar el control, ¿vale? Yo creo el control y después de crear el control, que es lo que me decía Eduardo, yo puedo actualizarlo. Es decir, a mí me va, yo tengo estos valores que son los que yo tenía o los que yo he importado de edificar. Y entonces lo que yo puedo hacer es actualizar los valores si hay algún valor que no me coincide. Y entonces Excel siempre tiene un criterio, lo que son las celdas grises no se pueden editar,
son valores calculados que me ofrece. Los valores blancos, las celdas en blanco, son valores que yo puedo modificar, ¿vale? Y entonces yo puedo hacer una edición específica de los valores del control, de cuál es la cantidad, de cuál es el porcentaje ejecutado y el precio unitario del momento. Luego tengo otra forma, por ejemplo, lo que yo os he comentado antes, de crearme una nueva actividad. Cuando yo me creo una nueva actividad, recordad que yo había hecho una línea base, ¿vale? Esa línea base es una fotografía del proyecto en el momento en que yo hice la línea base. ¿Qué pasa si yo me creo una nueva actividad? Claro, ya van a entrar la disyuntiva de ¿actualizo la línea base o no la actualizo? ¿Actualizo solamente una actividad o todas las actividades nuevas que he creado? Claro, eso es una decisión muy subjetiva y eso es una decisión que tenéis que meditar. En el momento que vosotros actualicéis la línea base, estáis cambiando la base de comparación y os puede desvirtuar un poquito el sacar valores, por ejemplo, si hay una unidad de obra que no habíais contemplado. A mí, por ejemplo, que yo qué voy a decir aquí delante de todos vosotros, que nunca se me olvidan actividades, pero bueno, sería mentiros, ¿no? Pero a mí, si se me olvida una actividad, quiero que exista constancia de que se me ha olvidado esa actividad y que no me figure en la línea base para yo saber, esto eran trabajos no previstos, que es un concepto importantísimo. ¿Para qué? Pues para poder mejorar y que en el siguiente proyecto no me vuelvan a suceder tener actividades con trabajos no previstos. ¿Por qué no lo he previsto? ¿Qué tipo de actividad no he previsto? ¿Y qué debo de hacer para no volver a incurrir en trabajos no previstos? Toda esa información, en el momento que yo actualizo la línea base, la pierdo o la puedo perder. Con lo cual, ojo, es una decisión subjetiva el actualizar la línea base. La forma de actualizar la línea base es muy sencilla. Te pones aquí en el control, le das botón derecho y actualizar línea base, ¿vale? Actualizar actividad con valores actuales. Realmente no es actualizar actividad, sino más bien actualizar proyecto o actividad, porque me dice seleccionar la actividad o el proyecto, seleccionar la línea base seleccionada o todas las líneas base. Y entonces fijaros cómo me actualiza todos estos valores, tanto de las fechas como de costos y producción. ¿Vale? Así que meditadlo antes y que sea una decisión consciente de qué es lo que estáis haciendo. ¿Cómo interpretar un control? Pues es un poquito, ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Esto es el valor ganado, que podríamos decir cómo es la obra realmente ejecutada o el corte de obra, la producción realmente realizada, la variación en costo, si es positiva quiere decir que es buena, si es negativa quiere decir que es mala. El índice de eficiencia de costos, a mí esto no me gusta mucho, es muy PMI, sabéis, aquellos que me conocéis, yo no soy muy PMI, porque son valores relativizados y a mí los valores relativizados no me gustan porque me dan información incorrecta, podríamos decir, o incompleta. Sin embargo, prefiero guiarme por valores absolutos y esto es la variación de programa, ¿verdad? Cómo de adelantada o retrasada lleva mi producción, y esto es lo mismo, el índice de eficiencia de programa, que es un valor relativizado. Yo aquí lo que hago es simplemente restar y aquí lo que hago es dividir. Al dividir estoy distorsionando mucho esas diferencias. Si queréis profundizar en esto, por supuesto, me enviáis un correo, organizamos una reunión por Zoom, pero aquí podéis encontrar un artículo muy bueno o incluso en la página web de Plexos, en lo que son los ejemplos, podéis encontrar un par de ejemplos o 3 ejemplos muy interesantes de cómo hacer un control y cómo interpretar un control. Aquí os dejo quizá el de los fundamentos, donde explica detalladamente cada uno de estos ítems. Claro, todos estos valores están muy bien para nosotros que somos ingenieros, pero cuando tenemos que llevarlos a otras entidades, consejos de administración o políticos, yo siempre digo que los informes en programación los tenemos que hacer para niños. Bueno, realmente en clase digo para tontos, pero aquí tengo que decir que es para niños, ¿no? Para niños y para abuelitas, para que lo entiendan fácilmente, porque tú le pones un informe de este tipo de números y no van a entender nada. Van a ver números blancos, números rojos y van a decir, bueno, ¿pero eso qué me quiere decir? Ese que me quiere decir es el control visual de proyecto. Ese control visual de proyecto yo puedo verlo a nivel de Gantt o a nivel de 3 dimensiones. A nivel de Gantt yo veo con una línea gris, negrita, dónde estaba previsto que se ejecutara la actividad,
Veo además el corte de la zona blanca contra la zona coloreada, que es el avance. Pero luego además puedo verlo aquí en 3 dimensiones. Y le puedo decir que me muestre el avance actual, el avance en un determinado control o la línea base en la fecha de un determinado control. ¿Vale? Aquí en este caso estoy viendo la línea base en el control número 7. Es decir, estoy viendo la línea base número 1 en, en la fecha de control número 7. Y me pone realmente el indicador aquí. Y este amarillito quiere decir que esa actividad está actualmente en ejecución. La misma obra, pero con diferentes visualizaciones. Yo aquí veo la línea base en el control 6, aquí veo el verdadero avance en el control 6, en la fecha del control 6, y aquí veo a fecha de hoy cómo se encuentra el proyecto. Claro, en este caso, pues sí, yo hago un análisis cuantitativo de cuál es mi desviación en costos y en programa, pero yo esto lo tengo que complementar con estas imágenes. Yo con estas imágenes ya puedo afirmar de una manera sin duda que en el control 6 la obra estaba retrasada si lo comparo como debería estar la línea base en esa misma fecha del control 6. ¿Vale? Es una forma muy sencilla de identificar. Puedo hacer informes de este tipo, es decir, en un control de qué es lo que estaba programado y qué es lo que estaba realmente ejecutada. Y aquí, como anexo, poner los valores, pero realmente lo importante de mi informe va a ser este cuerpo gráfico, este cuerpo visual que me va a dar realmente la información valiosa. De un vistazo, entender cuál es la situación del proyecto. Puedo sacar además otros informes. Estos informes son muy interesantes. Cuando yo saco un informe de control, sabéis que todos los informes los sacamos por Excel. La primera hoja en un control, en un informe de control es la línea base. Yo tengo aquí la línea base, es el típico diagrama temporal, ¿vale? Donde tengo los valores mensuales y los valores anuales, ¿vale? Cada uno de los meses. Tengo aquí ya las hojas específicas de cada uno de los controles con toda la carga numérica y de adelantos y atrasos que tengo aquí. Ahí me dice, por ejemplo, que esta actividad se retrasó 28 días en su inicio, pero sin embargo no se ha retrasado en su final. ¿Vale? Pero luego además yo puedo sacar este informe. Este informe es muy bueno para poderlo colgar en lo que son las oficinas de obra, porque me está diciendo de un solo vistazo cómo tengo el proyecto. Todo lo que tengo en blanquito quiere decir que está terminado. Lo que tengo en amarillito claro quiere decir que tengo menos de una semana de retraso. Lo que tengo en verde quiere decir que está en fecha. Y lo que tengo en naranjita quiere decir que está entre una semana y 15 días. Y lo que tengo en rojo, más de 15 días de retraso. Y yo leo verticalmente las actividades y veo cada una de estas cositas son las subactividades que están con su nivel correspondiente. Es decir, que tengo una visión en forma de matriz, una visión espacial del proyecto, lo cual es excelente. Si el proyecto es más complejo, como este hospital, pues fijaros como yo tengo aquí, puedo ver que todas estas subactividades se ejecutan todas en el mismo nivel, pero fijaros aquí, como yo tengo diferentes niveles y además tengo la ejecución de los ciclos, es decir, que ejecuto un ciclo, luego ejecuto otro ciclo, otro nivel con sus ciclos, otro nivel con sus ciclos. Esto parece que sea la estructura, ¿verdad? Aquí parece que sea mamposterías o placa. Pues bueno, puedo ver de un solo vistazo y además tener un control detallado y visual, inmediato, flash de cuál es la situación de mi proyecto. Y además con los criterios de colores que son muy intuitivos. Los criterios de colores son blanco terminado, amarillo ligeramente, naranja un poquito retrasado, rojo bastante retrasado, verde en tiempo. ¿Vale? Y luego además tengo aquí el marquito que me identifica lo que son las actividades críticas. En este caso, pues puedo ver que tengo aquí actividades críticas y no críticas, lo cual me permite a mí, cuando hago una pull session, explicar de una manera fácil a la gente que participa y que no les puedo, una línea más sí que se las puedo enseñar, pero no les puedo enseñar una documentación muy especializada porque los aburriría, no lo entenderían y los estaría tratando injustamente. Es decir, no estaría haciendo un reconocimiento
de lo que realmente están haciendo en la obra. Tengo que dar una información pues un poquito más visual, respetando las capacidades limitadas, por desgracia, que tienen la mayoría de operarios que tenemos en la construcción. Y esto es una manera de ayudarles, una manera muy sencilla de ayudarles. Recordar, no solamente a los operarios, sino también a nuestros jefes y nuestras jefas, que la mayoría de ellos no entienden nada de esto. Y bueno, ya para terminar, pues podemos hacer las certificaciones de obra, ¿vale? En este caso, pues yo tengo aquí el monto total de contrato, le puedo poner el anticipo que recibí, le puedo decir, me calcula la obra ejecutada, es decir, el corte de obra a origen, le puedo decir qué facturé previamente origen, a partir de ahí le meto la IU, le pongo, me calcula la amortización del anticipo, le aplico el IVA, le aplico la retención y me dice el líquido a cobrar. Esto es realmente muy sencillo y es muy útil a la hora de hacer el tanteo y de poder ajustar esa certificación de obra ejecutada o ese corte de obra de mi proyecto. Y bueno, ya sabéis que ay, se me ha vuelto a olvidar edificar, lo siento, pero bueno, edificar, pero hemos hablado hoy mucho de edificar, pero aquí se me ha olvidado volver a poner edificar. Quizá al poner Plexus Bridge, que es el nuevo desarrollo que estamos haciendo, que es para poder conectar cualquier ERP por medio de una API. Sabéis que una API es un conjunto de instrucciones estructuradas para yo cualquier aplicación que haga me pueda conectar a esta aplicación de Plexus Bridge. ¿Y para qué está hecho? Pues que no tengamos nosotros que estar pues un poquito detrás de vosotros o al revés, o vosotros detrás de nosotros, sino que vosotros mismos en vuestras empresas o vuestras organizaciones podáis adaptar cualquier RP para comunicarse con Plexus de una manera muy sencilla. Y esto es lo que llamamos Plexus Bridge. Entonces tú estás en tu obra, tú tienes 50 obras, 10 obras, 100 obras, lo que sea, te conectas al servidor, le dices conectar con tu usuario y tu password y accedes a toda la información que tienes en el RP que es relevante para Plexus y nada, es como si estuvieras en la oficina.